tenemos que cambiar la forma en la que aprendemos a usar la inteligencia artificial. No es tanto una lista de trucos, tips and tricks, o consejos, o buenas prácticas. ¿En qué usas tú la IA en tu día a día? El primer superpoder es el acceso a todo el conocimiento humano a tiempo real. Como tienes todo el conocimiento humano a tiempo real y con unos entes que razonan casi a nivel de doctor, hablamos de la infinitud. Las posibilidades son infinitas. Si tú empiezas a crear una dependencia fortísima de que esa tecnología está integrada en ti y esa tecnología pertenece a una empresa privada, pues es un desastre total, porque habremos dejado atrás nuestra libertad. Todos vamos a tener un humanoide a nuestro servicio. Yo, como empresario, tengo una responsabilidad ética enorme y también política, colectiva. ¿Por qué? Este es el llamamiento que hago. Despertemos. Tenemos la herramienta. Pedro, bienvenido a Decodificados. Muchas gracias por invitarme, Eloy, que es un verdadero placer estar aquí en el podcast. Pedro, antes de meternos en casos morales y éticos, que nos meteremos, me gustaría saber en qué usas tú la IA en tu día a día. ¿Qué herramientas utilizas y para qué usos? Pues prácticamente la estoy usando ya para todo. Primeras son los agentes conversacionales, que ya son más agentes que asistentes. Este año es el de los agentes, mucho más autónomos, más inteligentes, más capaces, más rápidos. Y voy pivotando entre ChatGPT, Perplexity, Ok. tres fundamentales, creo que es el de Elon Musk, el de xAI. Y según para qué cosas acudo a Claude, el de Anthropic Claude, que es mucho mejor para programación, o a Gemini, el de Google, o a otros modelos, porque yo también trabajo en local con modelos open source. Ok. También uso DeepSeek o Qwen, pero bueno, ahí está el tema de la ética y a quién quieres dar datos. Sobre todo ahora estoy investigando las IAs europeas, Ok. que también quiero empezar a barrer para casa, ¿no? ¿Hay alguna que esté a la altura más o menos de estas que acabas de comentar? Empiezan a estar Mistral, por ejemplo. Mistral, que es francesa, está bastante bien. Para, por ejemplo, tecnólogos y desarrolladores, tal como yo la uso, a un poco por detrás, pero hay soluciones que yo puedo implementar como para usarla al mismo nivel de ChatGPT, por ejemplo, para proyectos europeos. Las ventajas de las guías europeas es que están entrenadas específicamente para los idiomas europeos. Entonces está ahí, es un punto a favor y sobre todo para nosotros, ¿no? Porque si no la impulsamos, Europa se puede quedar muy atrás y eso no interesa. Von Y der ya lo está Leyen. empezando a quedar atrás, ¿no? Porque va tan rápido todo que como empezó ya estando atrás, esto en general no hace más que agrandar el gap, ¿no? Es muy Sí, difícil. sí, sí, sí. Pero todavía, sabes que Europa tiene un tamaño bastante considerable, su economía es muy fuerte. Y bueno, a von der Leyen en París, en la cumbre de París, hace ya 2 semanas, ya anunció esos 100.000 euros de inversión para la inteligencia artificial y eso va a traer pues muchísimos proyectos, iniciativas y vamos, va a ser totalmente positivo. Pero aún así hay como un buen ecosistema para no quedarnos tan atrás. Hay como tres guías alemanas que están bastante bien. Mistral, que es la que lidera, porque las otras son un poquito más orientadas a empresa, y otras dos francesas. Entonces, estamos ahí empezando a arrancar ahí, españolas también, pero no tan poderosas. Pero estamos empezando a arrancar, que es lo que se debe. Esta inversión que se anunció era necesaria y después el tomar conciencia, que es de lo que habla mi libro y mi mensaje continuo y repetitivo, tomar conciencia de que tenemos que adaptarnos, aceptar, subirnos a esta revolución, porque no nos podemos quedar con esa brecha enorme. Sería un grave error. Y como Sí, cuando tú dices el que usas, veo que usas todo el espectro de lo que todo. hay ahí para gran consumo, digamos, para gente que no programa o que no está tan metida como tú en la IA. Estabas diciendo que usabas más, por ejemplo, el cloud de Anthropic para programación. ¿Cada uno lo estás usando para una cosa en concreto? ¿Tú encuentras que uno es más especializado en algo? ¿Nos puedes ahí dar tus luces Claro, sobre esto? son IAs
generalistas. Son inteligencias artificiales, agentes conversacionales, asistentes conversacionales generalistas. Supuestamente, cada empresa dice que la suya es la mejor y que sirve para todo. Pero después, claro, Obviamente, faltaría más. no la anuncian como es que la nuestra está especializada en esto, sino que a veces dicen es que la nuestra es muy buena en esto, ¿no? Pero eso como cambia tan rápido, tienes que estar haciendo constantes pruebas. Por ejemplo, ahora Claude podría ayudarme a programar muy rápido. Parece que ha sido muy bien entrenada para eso, pero eso puede cambiar en la siguiente versión de Grok o en la siguiente versión o iteración de ChatGPT. Todo cambia tan rápido que no te queda otra que ir probando. Te tienes que informar casi cada día de todas las novedades, estar suscrito a newsletters especializados, tener buenas fuentes para leer las noticias más importantes. Tampoco dedicarle muchísimo tiempo como yo, que soy investigador, pero al menos estar suscrito a 5 o 6 fuentes principales para que sepas hacer los cambios. Porque cuando sale una nueva versión, normalmente dicen en qué es buena. Y entonces ahí das el salto. Digo, ostras, pues voy a dejar de usar esta y empiezo a usar la otra. Claro, para eso tienes que tener una preparación que también sea generalista en cuanto a tu relación con la IA. Y aquí viene algo importante en cuanto a lo que es que cada persona de forma autodidacta o siguiendo cursos entre en el uso de la IA cada día. Y es que tenemos que cambiar la forma en la que aprendemos a usar la inteligencia artificial. No es tanto una lista de trucos, tips and tricks o consejos o buenas prácticas o formas de hacer los prompts, ¿no? Las peticiones, las preguntas que usas en la conversación en modo texto. No es tanto ir recopilando, pues esto lo voy a hacer así, entonces cuando use esto y tal, porque eso se queda obsoleto muy rápido y cambia constantemente. No es tanto eso, sino empezar a relacionarte con las inteligencias artificiales, con estos agentes, a relacionarte entendiéndolos, cómo evolucionan y cómo funcionan de una forma un poco más profunda que lo que hemos hecho con el software tradicionalmente en los últimos 30 años desde que aparecieron los ordenadores en nuestras vidas, ¿no? Fíjate que siempre has dicho, voy a aprender Photoshop, ¿no? Y lo haces de una forma, al principio difícil, pero una vez sabes cómo funciona, se vuelve fácil, ¿no? De una forma tradicional, dice, no es un sistema complejo, sé que Photoshop tiene un número de opciones limitadas y seguramente cuando las aprenda todas, ahí me quedo, ¿no? Ya está, entonces ya sé manejar todas sus opciones, sé hacer editar fotografías, darle este aspecto. Después puedes seguir aprendiendo trucos, porque tampoco esos trucos quedan obsoletos, como ponerle una iluminación determinada a la foto y demás. De esta forma, hasta ahora era como habíamos aprendido, ¿no? Nuestra relación con lo digital. Claro, ahora tenemos un cambio radical, porque este nuevo software, porque casi todo el software que está apareciendo, casi todas las herramientas en línea e incluso el propio Photoshop que integraría ya tiene esta tecnología, no se puede aprender de la misma forma, porque según tú te relaciones con esa inteligencia artificial, según tú le pidas, según tú uses tu creatividad y tu capacidad de conectar ideas, así te responderá. Entonces, si tú le pides algo muy básico, lo que vas a obtener es algo muy básico. Y entonces, respecto a tu pregunta, tú dirás, pues esta IA no me sirve para esto, porque yo voy siguiendo esto que yo quería y no lo obtengo. Y entonces puedes cambiar, probar, pero tienes que mirarte a ti mismo y decir, lo estoy haciendo correctamente. Mi relación con ella es la adecuada. A lo mejor tengo que empezar a preguntarle a ella misma si lo estoy haciendo bien, que esto es una cosa muy buena en esa relación que nace. Así, Ella, esto lo puedes usar como truco, preguntar a la IA si tú estás preguntando bien. sí, sí le puedes preguntar a la IA que prácticamente todo lo que tú usas se puede mejorar, está bien. Le puedes pedir que te enseñe una mejor forma para tú poder ir aprendiendo cada día a que esa relación prospere y mejore. Y puedes usar muchas o una. Fíjate que la que uses cada vez
te será mucho más fácil, ¿no? Fluirá mejor contigo. Por ejemplo, si eliges ChatGPT o eliges Grok, ¿no? Yo lo que recomiendo es tener una principal y después secundaria, para que todavía la memoria no está activa. Por ejemplo, ChatGPT tiene una memoria muy simple, pero se irá activando, pero posiblemente a lo largo de este año ganen en memoria. Entonces, es uno de los superpoderes de los que yo hablo en Superhumanos, en el libro. Tendremos una memoria extendida. El primer superpoder es el acceso a todo el conocimiento humano a tiempo real. Como tienes todo el conocimiento humano a tiempo real y con unos entes que razonan casi a nivel de doctor, hablamos de la infinitud. Las posibilidades son infinitas. Entonces, todo depende de ti, cómo pidas, porque las opciones están ahí y son infinitas. Ahora, ¿cómo pides? Ahí es donde comienza la relación, el aprendizaje, ¿no? Si siempre usas los mismos trucos, la IA se va a adaptar a esos trucos y no va a tener margen para innovar, para tener otros enfoques y demás. Entonces eres tú el que tienes que ir dando cada día un paso nuevo hacia entenderlas mejor, profundizar. Y ese es el camino correcto. Es como volver a ser multidisciplinar en cuanto a que, por ejemplo, si has leído mucho en tu vida, te va a venir genial, porque controlarás mejor el lenguaje. Si ahora, sabiendo que esta es la forma de usar la inteligencia artificial, empiezas a escribir de nuevo, te va a venir muy bien, porque ese ejercicio de escritura diaria lo podrás usar en esta nueva forma de usar el software, de usar el ecosistema digital. Y ahí es donde se empieza a producir la magia. Los resultados empiezan a mejorar y a mejorar. Y esto está relacionado también en una cosa que he leído que habías dicho, que es que todos deberíamos aprender a escribir código, a programar. Eh, ¿Por qué has dicho esto? Aprender a programar te estructura la mente de una forma determinada. Entiendes mucho mejor cuál ha sido la historia y el camino de construir estas máquinas, ¿no? De lo que fueron los primeros autómatas, los primeros intentos de máquinas que hicieran tareas de forma computacional, hasta ahora, que ya hemos llegado a la revolución cognitiva, de la cognición, ¿no? De tener herramientas cognitivas, que son simulaciones, ¿eh? Cuidado con esto. Son simulaciones de cómo funcionamos nosotros, entonces nos ayudan, nos complementan. Cuando yo digo, si puedes aprender a programar, vas a estructurar mejor la mente, te va a ser mucho más fácil crear esta relación, que si no sabes nada de programación. Hoy en día hay muchas herramientas no code. Puedes crear aplicaciones, puedes hacer muchísimas cosas sin saber de programación. Pero justo cuando tú peticiones, cuando construyas los prompts, los vas a saber estructurar mejor, aunque uses lenguaje natural, si sabes algo de programación. Porque la relación que tienes con la IA es más profunda, porque sabes exactamente cómo está funcionando y por qué. Porque viene de lo que has aprendido en programación. Si te dedicas a la programación en sí, ahora mismo hay una diferencia enorme entre los jóvenes que están usando mucha IA para programar y los de la vieja escuela. Uno de la vieja escuela, como nunca usó IA, sabe dar muchísimas más soluciones a cualquier problema que se presente que uno que se ha apalancado en la IA solamente y no entiende realmente cómo es toda la construcción del software. La IA ahora mismo, por ejemplo, para programar, te da grandes soluciones e incluso puedes construir cosas casi al 100% solo con IA, pero cuando tienes un problema se puede atascar mucho. Y si sabes programar, sabes resolver el problema. Si no sabes, te puedes quedar. Es decir, no va a Y eso ser, no para no programar, vas, sino para cualquier tema que tú, una investigación, en lo que estés haciendo, para cualquier tema que tú peticiones, si sabes escribir código a un nivel básico, vas a entender mucho mejor cómo tienes que hacerlo. y esto casi es extrapolable y podría ser a cualquier ámbito en tu relación con la IA, ¿no? Siempre le podrás sacar un mejor rendimiento si tú sabes de lo que le estás preguntando. Exactamente, esa es la clave. Si tú sabes exactamente cómo funciona y lo que le estás preguntando y cómo se estructura, siempre el resultado va a ser muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. De hecho, por ejemplo, en OpenAI, los propios ingenieros definen las formas en las que deberían estructurarse las peticiones y las publican, ¿no? Es decir, la mejor forma es esta que aquí pongas, eso es por la arquitectura, por cómo están construidas, por cómo aprendieron, etcétera. Porque al final son herramientas, es una tecnología. No es como nosotros, ¿no? Que todavía ni siquiera sabemos bien cómo funcionamos. Eh, Sabemos perfectamente cómo aprendieron ellas. Entonces, en base a ese aprendizaje, es cómo estructuras las peticiones y cómo creas la relación con ellas. Yo creo que lo más fácil y sobre todo
lo que más perduraría a largo plazo en tu aprendizaje. Y ya con esto, ¿nos vamos a convertir en cyborgs? Es decir, en medio humano, medio máquina, o ya lo somos. ¿Cómo lo ves tú esto? Mira, yo, por ejemplo, tengo cadera de titanio y fémur de titanio. Porque Ya eres medio cyborg, entonces. sí, soy un endoesqueleto metálico recubierto de tejido humano vivo, como decían en Terminator, que era un Teo. Claro, vamos a ver, convertirse en cyborg, porque sí, está muy lejos. Esperemos que la humanidad nunca llegue a eso, porque nos estamos arriesgando mucho. Nuestra biología tiene cientos de miles de años de evolución y la naturaleza es sabia. Si somos de una forma, posiblemente sea por razones que desconocemos. Porque ya sabes, la apuesta de la artificialidad es muy reciente. O sea que cuidadito con las cosas recientes. En mi caso, pues mi cadera estaba ya rota. Es genial que la ciencia me permita tener una cadera nueva y que me va a durar 70 años. Eso es una maravilla, lo sabemos. Si alguna persona tiene un problema de salud, el que sea una patología, bla, bla, por ejemplo, no anda o no ve, y a través de la integración de determinada tecnología vuelve a andar o vuelve a ver, es una maravilla. Ahí no hay problema. Pero una persona sana, a día de hoy, yo no le recomendaría que jugase con su salud en ningún aspecto. Y evidentemente integrarse tecnologías es un disparate a día de hoy. Sobre Claro, todo, pero esto está yendo en esta dirección y a toda velocidad, ¿no? Tienes el Neuralink de Elon Musk, me parece que hace un par de semanas, estamos ahora en finales de febrero de 2025, Google también ya empezó con conexión cerebro-máquina, leyendo pensamientos o tal, aunque es muy embrionario todavía, pero ya estamos viendo que todo esto va a una velocidad alucinante, lo cual sí que casi que no sé si viste la serie Years and Years, donde hay una chica que se quiere digitalizar 100%, ¿no? Quiere bueno, irse y vivir en la nube y no en su cuerpo. Esto ya es distopia pura, pero claro, estamos en un camino que puede llegar a esto. ¿Cómo tú crees que estamos siempre realmente no tan lejos? yo creo que la adopción masiva es algo que ni recomiendo ni creo que la mayoría de la gente vaya a aceptar. Eh, Vamos a ver muchísimos casos, evidentemente, porque si la tecnología existe, siempre habrá de todo. Neuralink, cuando salió en junio de 2020, estábamos saliendo de la pandemia, del encierro de la pandemia forzado, y yo tuve un encuentro en Radio 3 con López de Mantras, que es uno de los neurocientíficos así con mayor reputación en el país, y otros contertulios, y justo hablamos de que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque esa tecnología, aparte de que pertenece a una empresa privada, y hay que ver, bueno, todos muchísimos aspectos, derechos humanos, ética, regulación, leyes y tal, es una tecnología que no es gratis. Entonces, si tú te integras ¿eh? En tu cuerpo, ya no estamos hablando de llevar un reloj que te lo puedes quitar y se acabó. Integras en tu cuerpo una tecnología y empiezas a depender de ella porque puede crear dependencias fuertísimas a nivel de pensamientos, esquemas neuronales, de hormonas, etcétera, etcétera. Ya pasa con las redes sociales y la dopamina. Si tú empiezas a crear una dependencia fortísima de que esa tecnología está integrada en ti y esa tecnología pertenece a una empresa privada, pues es un desastre total, porque habremos dejado atrás nuestra libertad, la libertad que nos dio la naturaleza, que nos dio la biología de nuestro planeta, que nos dio la chispa que surgió en este planeta, que es única, en esta nave en la que viajamos, surcando la Vía Láctea de nuestra galaxia y demás. Entonces, esto es trascendental, es decir, lo que la naturaleza me dio deberíamos conservarlo, ¿vale? A menos que te digo que sean casos pues que mejore la calidad de la vida, ¿no? Si hay una persona que tiene una patología severa, pues que se integre lo que haga falta, preferible, ¿no? Que siga con nosotros. Pero a una persona sana ni de broma. Pero en junio de 2020, Elon Musk en su web tenía una pequeña nota que decía, cualquier persona sana que quiera integrarse en Neuralink, pues estamos dispuestos sin ningún problema. O sea, tal cual, ¿no? Y eso fue en 2020, han pasado ya pues 5 años casi. Que va rápido, sí, pero yo creo que el mercado, si todo va bien y no entramos en distopías, que es lo que estamos intentando, que no,
lleguemos a ninguna distopía, pero si todo va bien y hay regulación internacional, que esperemos que sí, y sobre todo hay equilibrio, no creo que la mayoría de las personas vayan a demandar nada que ponga en peligro su integridad mental, su integridad física. No creo que haya una demanda. Por tanto, estos proyectos, como tantos otros, bueno, ahí están, pero no son el futuro de la interacción con el ecosistema digital para mí ni de broma, vamos. Yo ya he visto todos los problemas que hemos tenido en realidades inmersivas, en realidad virtual, con las gafas por temas más de mareos, porque no tiene la ergonomía suficiente, son incómodas de usar, etcétera. Y es algo que es externo a nosotros. Imagínate, es que no lo veo. Integrarte, como lo han explicado mil veces, integrarte 200 filamentos en tu propio cerebro con un chip aquí, no sé qué. O sea, siempre habrá alguien que lo haga, porque ya sabes, ¿no? Hay de todo. Pero una persona sensata, equilibrada, con una educación, un bagaje, no creo que lo vaya a hacer. No creo que haya una adopción masiva de esto. Eso es lo que yo pienso y lo que recomiendo. Lo que Y lo que recomiendo. esperas que pase, ¿no? Claro. Había una serie, no sé si la llegaste a ver, Years and Years. Sí, sí, te comentaba antes, pero se cortó un poco, no sé si me escuchaste bien. Sí. Ah, la nombraste antes. Es que Sí, a sí, veces sí. se corta y me quedo y cojo por contexto. Pues ya viste en esa serie, ¿no? Que los adolescentes, por falta de educación o por presión social y demás, pues se lanzaban a eso y eso es un disparate total. De hecho, a una le salió mal porque lo hizo en el mercado negro y, o sea, ahí se ve claramente, digo, es que no hay vuelta atrás. Como te cambies un ojo y, pues imagínate, o sea, yo no lo veo. Después Ghost in the Shell y otras series, pues siempre han jugado a eso, pero claro, fíjate que en Ghost in the Shell era porque no les quedaba más remedio, ¿no? Por ejemplo, el que lleva los ojos biónicos es porque hubo una explosión y se quedó ciego. Y le implantaron los ojos biónicos. Y a la comandante, bueno, pues le hicieron trastada, ¿no? La secuestraron, experimentaron con ella y tal, para que acabase el cerebro en un cuerpo biónico, cyborg, tal. Pero todo esto del mundo cyborg, como lo hemos visto en la ciencia ficción, esperemos que no llegue. Que tú quieras aumentar tus capacidades y empieces a jugar con tu salud, no lo creo. Yo creo que cuando hablamos de aumentar, o sea, capacidades aumentadas, es más en lo cognitivo y en algo que te falle, o en un exoesqueleto, algo que puedas dejar, que esté fuera de ti, que no sea una primera piel, sino una segunda piel o una tercera piel. Por ejemplo, un exoesqueleto para trabajar en entornos donde se requiere mucha fuerza, te protege, ¿no? Protege tu espalda, eso está maravilloso. Y así todos estos ejemplos, ¿no? Si te falta un brazo porque lo perdiste en un accidente, pues que te pongan uno. Pero quitarte un brazo para tener un brazo más fuerte, eso es un disparate total. Pero bueno, si lo acabaran haciendo ya se verá quién lo haga. Yo creo que no va a haber una demanda de cuerpos biónicos para perpetuar ni la vida ni nada, porque lo de perpetuar la vida también se dice que podría llegarse, ¿no? Podríamos llegar en breve a esa inmortalidad, pero yo no me lo creo. Habrá que verlo. Hay mucha gente que tiene esa idea y tal. Y lo de que se te subes a la nube de forma digital, pues volvemos a lo mismo. Dejas de ser tú, pienso. Porque el ser humano no es una serie de datos. Hay muchas más cosas que ni siquiera conocemos. Entonces esa chica o busca protagonismo o habría que tener un par de conversaciones con ella y explicarle unas cuantas cosas. Porque no somos datos, no somos un conjunto de unos y ceros en la nube. Somos más. Y Pedro, y ahora saliendo un poco de lo que es implantarse cosas a uno mismo, sí que está también avanzando mucho lo que son los robots humanoides, ¿no? Hasta tal punto que publicaste algo hace un par de días del CEO de Future, ¿no? Se llama la Figure, la empresa de robots humanoides que está prometió ahora que en este mes que viene vamos a ver una cosa increíble que no se ha hecho jamás con los robots y uno ya se pone a pensar en cualquier cosa, ya en Asimov, a ver con qué nos va a venir. ¿Cómo tú esto, cómo lo ves esta parte? ¿Tú crees que ahí sí que puede haber más demanda y nos podemos ir a una escala más masiva de la adaptación de esto, de la aceptación de este tipo de robots humanoides? Sí, ahí sí que va a haber un gran cambio. Sí que todos vamos a, sí se puede, pero bueno, se tienen que producir muchas situaciones futuras y ahora mismo todo es una incertidumbre. Pero si se puede, todos vamos a tener un humanoide a nuestro servicio. ¿En serio? ¿Tú crees esto? ¿Sí? Ya verás que sí se puede y todo se hace de forma correcta. Sí, mira, por ejemplo, personas mayores que viven solas, que por ejemplo Japón está lleno. Tener una tecnología
física, una inteligencia artificial física, como la llama Nvidia, ¿vale? Una tecnología física con la que establecer una relación conversacional bastante parecida a lo que es una conversación humana. Y además la está ayudando físicamente con una fuerza increíble. Eso es muy difícil que nos neguemos, porque esa persona tiene a lo mejor 75 años, tiene problemas de salud, cuesta el día a día, pero sin embargo, este gadget, ¿no? Esta herramienta, puede ir a comprar, puede levantarlo de la cama, puede acostarlo, puede ducharlo, puede llevar una casa con muy buen nivel de mantenimiento y encima puede hablar con él, le puede guardar los recuerdos. Por ejemplo, si esa persona empieza a tener Alzheimer, puede funcionar como un gestor de memorias pasadas, para le puede enseñar. Hay muchísimas ventajas en la IA física. Además que es un viejo sueño, siempre lo digo, ¿no? Es algo que siempre hemos querido hacer, que lo inanimado adquiera inteligencia, y crear autómatas viene desde el antiguo Egipto, ¿no? Por tanto, hay unas ganas tremendas de que sea así, y sí que hay muchas utilidades. Después viene la parte negativa, todo, el cuchillo. El cuchillo, y siempre lo veo también como herramienta. El cuchillo tiene muchísimas cosas positivas, evidentemente, pero también negativas. Entonces, en nosotros está. Y bueno, sí, lo usamos para cosas negativas, pero debe ser uno de cada 1 millón. Pienso que usa el cuchillo negativamente, ¿no? Casi todos tenemos cuchillos en casa y los usamos a diario. Y creo que a muy poca gente se le ocurre, ¿no?, hacer cosas con ese cuchillo. Eso por una parte. La fuerza laboral, los trabajos, que es el otro gran debate. Y ahora me preguntas. Eso es un melón enorme. Si quieres lo abrimos. Vale, ahí también hay mucho que hablar. Evidentemente la IA física en muchísimos trabajos. Pero solo voy a poner el ejemplo de la primera revolución industrial. Habían 60 millones de caballos en Estados Unidos. 60 millones de caballos. Después del desarrollo de la primera revolución industrial, en unos 20 años, quedaron 2 millones. Desaparecieron 58 millones de caballos y todos los trabajos relacionados con la tracción animal con caballos. Y se cambió por la tracción con vehículos de motor. Entonces, quien tenía un establo acabó teniendo un taller. Entonces, tenemos que encontrar una forma nueva, un nuevo contrato social, para que esto no irrumpa y nos desplace, porque además si nos desplaza y perdemos los trabajos, que es el gran miedo, el gran titular, primero ahí sí que entramos en una distopía, porque sería una debacle económica tan grande que todos dejásemos de tener poder adquisitivo por la pérdida masiva de trabajo, por la irrupción de humanoides, que es un escenario que nadie quiere ni siquiera pensar ni se baraja. Entonces se están buscando soluciones. Pregúntame, que querías preguntarme algo al respecto. Bueno, es que has abierto un melón, me voy a tener que Vale. aguantar. Antes de entrar en esto del trabajo y del peligro de la IA para el trabajo futuro, bueno, presente ya casi, cuando estabas hablando de la IA física, sí que hay, yo le veo una gran diferencia con el cuchillo, ¿no? Porque, como bien has dicho, pues el cuchillo, uno de 1 millón o lo que sea, lo usa para matar y hacer el mal, ¿no? Ahora bien, cuando tú tienes robots humanoides conectados, la persona, es decir, tienes esta persona 1 millón, pero que puede dominar 1 millón de humanoides a la vez, porque los puede hackear, porque entonces sí que el peligro potencialmente es mucho mayor y preocupa más. A ver, es un tema que dices, ostras, yo no estaría cómodo con un bicho así en mi casa, pero sí que también es verdad todo lo que has Eh, dicho, ayuda Sí, mucho. claro, es que todo entraña un riesgo y estamos sometidos a peligros constantes. Por ejemplo, la carretera y el tráfico es uno de los mayores asesinos que existen y nos hemos adaptado. Yo circulo en bicicleta por la ciudad y me enfrento a muerte. Sí, te juegas la vida con la No, en bici. serio, a muerte. Es Sí, decir, sí. como me despiste un solo segundo, me atropella un autobús, un coche y me mata. Eso era, por ejemplo, lo que se decía en la primera revolución industrial. Estos vehículos son máquinas de matar, esas velocidades te dan un infarto, porque había desconocimiento y porque no se podía pensar en una sociedad que integrase ese vehículo. No se podía imaginar ciudades llenas de esos vehículos. Era una locura. Está ocurriendo lo mismo. Sí, claro que hay peligro. Si te hackean el humanoide y el humanoide, porque está hackeado, te mata. Vale. Hay que ver por qué se va a producir ese caso. Es decir, un hacker
a día de hoy, un hacker o un gobierno, qué interés tiene en hackear el humanoide que tienes en casa? Yo creo que es más interesante a nivel de hackeo si irte a tu cuenta bancaria y quitarte todo el dinero, por ejemplo. Y así tantas cosas. Es decir, los hackers normalmente, si vamos a los hackers, después el gobierno controla, eso es otro melón enorme, ¿no? Es un nuevo orden mundial y tal. Pero los hackers en sí hacen acciones muy, muy pensadas y normalmente que les van a dar unas ganancias enormes porque se la están jugando. Los hackers de sombrero negro. Si un hacker hace algo en sí, está cometiendo un delito y él lo sabe. Entonces, el que hackea algo en contra de la ley está intentando llevarse el máximo beneficio posible. Por tanto, ¿qué gana un hacker hackeando tu humanoide si tú eres una persona normal y corriente? Pero fíjate el ejemplo que dabas antes, ¿no? Para gente que va a utilizar esto seguramente, y es uno de los usos que tiene mucho sentido, pues de asistente de casa y de confidente y de memoria. Entonces, claro, tú le puedes dar lo mismo que tienes ahora en un papelito. El abuelo tiene su código de la tarjeta y su cuenta bancaria y tal, lo tendrá en el humanoide, lo cual el acceso para un hacker es mucho más fácil. No tiene que entrar casa por casa y buscar el Claro, papelito. claro, pero fíjate en todo. Mira, yo por ejemplo tengo los altavoces de Alexa y Amazon aquí, ¿no? Ajá. Y desde la primera vez que los instalé, mi mujer decía, nos están escuchando por eso. Y esto fue antes de descubrir que los smartphones también nos escuchaban. Realmente te escuchan. Entonces yo le decía, mira, somos anónimos. ¿Quién más da que nos mande publicidad? Nadie nos conoce. Bill Gates no nos conoce, Sergey Brin no nos conoce, no quiere conocernos, no quiere saber nada de Canarias, no sabe ni dónde estamos. Claro, eres parte del Big Data, te va a llegar todo el ruido de Internet, eso sí, pero que un hacker se interese por nosotros es muy difícil. Después tengo un amigo de alto nivel en seguridad que me decía, yo eso en mi casa no lo pongo ni broma. Digo, ya, pero porque tú, sabes, extremas las precauciones y tal. Pero mira, ¿qué pueden hacer? Escucharme. Si yo, las cosas que digo son aburridísimas, si tengo una vida muy normal. Yo tengo un nivel de seguridad respecto a lo que es realmente peligroso enorme, enorme. Porque soy, evidentemente, tecnólogo informático, por ejemplo. No te voy a decir, pero, por ejemplo, lo que yo de verdad protejo ningún hacker vía digital puede hacer nada. Amazon, que me escucha, pues vale. Sé que no estoy poniendo en peligro nada. WhatsApp, por ejemplo, usamos WhatsApp y se lo está quedando todo meta. Y todo el mundo, vamos a usar Signal y tal. Y digo, pero vamos a ver, ¿tú qué conversaciones tienes en WhatsApp? Hola, ¿Y tú mira, crees? ahora te veo y tal. Pero tú crees que no hay una cosa más. Yo también no creo que nadie se tome la molestia de escuchar lo que pueda estar diciendo para sacar algún rédito, ¿no? Pero sí que más allá de esto, y los hackers y tal, es un poco exagerado, ¿no? Pero sí que hay un tema más conceptual, ¿no? De ética. Decir, oye, yo no quiero que una empresa privada, y iba a decir menos un gobierno, o tampoco un gobierno, ni menos ni más, tenga acceso a mis datos privados, conversaciones, lo que sea. Es un tema más conceptual que de peligro, porque si empiezas con este paso, ya estás dando, bueno, es lo de siempre en lo que si tú no pagas, eres tú el producto. Claro. Entonces tienes todo esto y pues Amazon lo está usando, todos ya nos hemos alucinado más de una vez cuando hablas de algo con un amigo y de repente cuando te conectas a lo que sea, a Google, a Sale la Instagram o tal, te publicidad. salen anuncios de esto y dices, pero ¿cómo diablos lo has sabido si yo no lo he buscado? Dice, Esto a mí intrínsecamente me molesta muchísimo. sí, No puede ser, me están robando, no me están robando nada físico, pero me están robando una cosa que yo no he dado mi autorización para esto. Y yendo en este camino de la inteligencia artificial, de que todo esté más conectado, es una autopista para que pase esto. evidentemente, pero es la parte negativa de todo esto. No, no hemos descubierto nada, por hablar de descubrimientos, ni hemos inventado nada en toda nuestra historia que no tenga pros y contras. Eso ¿Cierto? siempre ha sido así. Ahora hay que valorar los pros y los contras que tenemos ahora mismo, que es donde estamos. La regulación y la ley es fundamental. Para evitar las malas praxis de las empresas, los abusos, solo tenemos la ley. La ley y el gobierno y la conciencia ciudadana, que demanda que la ley vaya más rápido porque ya todos sabemos que nos están manipulando de alguna manera. Ahí está el gran tema. Yo creo que los gobiernos no pueden ir a esta velocidad. No pueden, no pueden. Pero quien sí puede ir a esta velocidad somos nosotros, los usuarios, los consumidores.
Y al final una empresa no tiene ningún interés en ir en contra de sus consumidores. Puede tener malas prácticas e intentar jugárnosla continuamente porque siempre es así. Pero esto ha sido desde tiempos inmemoriales. Es decir, tú cuando llegas al mercado de Roma, el vendedor te quería vender, pero si te podía engañar mejor o seducirte, ¿no? Entonces somos así, ya lo llevamos desde el comienzo, ¿no? Entonces las empresas siempre van a intentar seducirte, venderte, manipularte, jugar. Siempre van a tener prácticas poco éticas. Imposible que no las tengan, porque sus objetivos son otros. Aunque ahora está de moda integrar figuras y áreas que velen por la ética y la sostenibilidad, sigue siendo maquillaje. Que conozco casos que son mejores que otros, pero no, porque siempre se busca el beneficio. Y así hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces ya es un logro que exista una conciencia general que diga hay que poner foco en la ética y la sostenibilidad. Ética y sostenibilidad, ¿vale? Y las buenas prácticas y la privacidad y los derechos digitales fundamentales. O sea, estamos hablando de eso. Yo llevo ya 8 años hablando de todo esto. Ese es el comienzo en que nosotros despertemos, que es de lo que va el libro Superhumanos, un despertar de la conciencia, que nosotros despertemos y demandemos otras prácticas. Entonces ahí la empresa irá tras esa demanda y cambiará la oferta. Es decir, si somos capaces de penalizar a una empresa que descubramos que se ha pasado de la raya porque ha usado nuestros datos o nuestras suscripciones para crear armas, tú como ciudadano, si tienes una conciencia respecto a todo lo que está pasando y unos ciertos valores, podrías penalizarla, es una opción. Podrías penalizarla y si hacen esto viral mejor, dándote de baja de su suscripción y buscando alternativas. Entonces, por eso los monopolios no deberían existir, porque siempre el consumidor, el usuario, el ciudadano debería tener alternativas para poder ejercer esta demanda y estos derechos. Pero, evidentemente, lo que ya sabemos que ocurre va a seguir ocurriendo. Si una empresa tiene la oportunidad de mejorar sus beneficios, sus ganancias a través de una práctica y esa práctica está en el límite de lo que es correcto y lo que es incorrecto, posiblemente acabe por conocimiento o no, ya se vería, habría que demostrarlo haciéndolo. Y esto se ha repetido infinitamente, ¿no? Porque siempre estamos sacando a la luz nuevos casos, por ejemplo, la farmacológica con Dopsic de los opioides en Estados Unidos, que fue un escándalo tremendo, y ahí quedó y tal, y eso sí que iba directamente contra nuestra salud, y evidentemente las tecnológicas no se iban a quedar fuera de todo ese juego. A lo mejor al principio sí, como Google, que empezó con Don't Be Evil, no sea malvado, o OpenAI, que empezó con Open, la inteligencia artificial abierta para todos, y ahora es más close que nunca. Entonces, claro, las ideas comienzan, siempre los proyectos comienzan con buenas intenciones, pero el propio sistema los cambia. Y Pedro, ahora para entrar un poco más también en el tema de ética en relación con la IA, viendo en dos ámbitos, ¿no? Uno, primero en el desarrollo de la propia IA y luego aplicando, mirando un par de temas aplicados, ¿no? A la IA. Lo cual tú en el desarrollo de la IA hay un par de cosas que me gustaría ver cómo las ves, ¿no? Primero las decisiones algorítmicas. Porque al final todos los que desarrollan, tú lo has dicho al inicio, oye, yo estoy intentando un poco barrer para Europa para que no todo esté en manos de americanos o chinos porque por su manera de hacer las cosas y por lo que sea, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay en general en desarrollo suele haber un sesgo porque el perfil de la gente que desarrolla, pues si son todos los monstruos de la Silicon Valley, son todos los mismos, son hombres blancos de 30 años. Sí, sí. Lo cual le están metiendo un sesgo ahí. ¿Cómo nos podemos asegurar que esto no pase? Es bastante difícil, pero se está logrando. Hubo un ejemplo, esto ocurrió creo a principios de la década 2000 y fue en Japón. El equipo de desarrolladores, bueno, pusieron en el mercado pues un altavoz inteligente, uno de los primeros y tal. Y el equipo de desarrolladores era compuesto todo por hombres. Y todo el entrenamiento se hizo con voces de hombres. Y cuando salió el producto al mercado, que llegó al market, no reconocían las voces de las mujeres. Estamos hablando de algo que es la mitad de la población mundial. Y hubo que retirarlo, pero claro, se viralizó hacia el gran ejemplo de que los sesgos vienen desde el propio desarrollo y el propio entrenamiento de estas tecnologías. Después aquella famosa IA que se volvió racista porque había sido entrenada con los datos de Twitter. La IA se volvió racista. Dicen, no, la IA no es racista, la IA refleja lo que somos.
El racismo estaba ahí en Twitter, y si tú alimentas a un bebé que no tiene nada con eso, eso es lo que sigue. Esos son los patrones que esta herramienta considera que son importantes para dar las respuestas, tener razonamientos y demás. Los sesgos hay que combatirlos, evidentemente. De eso se trata cuando hablamos de integrar la ética y la sostenibilidad en las empresas y en los desarrollos. Una de las cosas que más hay que vigilar son los datos con los que se van a entrenar a estas inteligencias, ese Big Data, y después el diseño algorítmico. Cómo se van a tratar esos datos, porque al final sabes perfectamente que la inteligencia tiene sus redes neuronales, la seguridad tiene todas sus redes neuronales, pero es una arquitectura mayor que tiene unos algoritmos de decisión, de funcionamiento, y siguen entrando constantemente datos, no solo los del entrenamiento, sino todos los posteriores. Bueno, en toda esta arquitectura hay que vigilar mucho lo que entra, los datos, cómo se tratan esos datos, y también hay que vigilar mucho lo que sale, las respuestas. Y ahí es donde estaría toda la parte algorítmica. ¿Qué hacemos con estas respuestas? Si vamos a permitir, no permitir, crear filtros, destruir estos datos sintéticos, transformarlos, realimentar, no realimentar, modificar, dar avisos, ¿no? Es decir, se está haciendo. Por ejemplo, a ChatGPT, aunque hay psicología inversa, pues no le puedes pedir que te haga la fórmula de una bomba. Después hay trucos porque al final te saltas por agujeros de seguridad esos filtros, esas arquitecturas, esos algoritmos. Y así con todo. Claro, hemos tenido grandes problemas con los algoritmos. Pero si te fijas, ahora estamos en otro ecosistema. El de las redes sociales fue un desastre. Y sigue siendo un desastre porque cuando subió Trump, pues sabes que Zuckerberg dijo que ya quitaba la censura de Meta, ahora estamos con las notas de la comunidad y todo eso. Desastroso, ¿no? Entonces ahí los sesgos y las polarizaciones y todo lo terrible, pues escampa a sus anchas, ¿no? Pero las redes sociales en la década anterior, el 2010, vimos que hubo un enorme problema, ¿no? Porque todos esos datos sintéticos se iban trasladando, empezó a usar inteligencia artificial, pues ya el deep learning empezó a ser importante y se empezó a usar inteligencia artificial, por ejemplo, recursos humanos para ver currículum de forma automática, y los sesgos que había en los datos, en el entrenamiento de esas guías, pues hacía que se rechazase un currículum simplemente por cuestiones que ya sabemos que no se debe, ¿no? O por raza, o por edad, o por lo que fuera, ¿no? Procedencia y tal. Pues eso hay que cambiarlo, ¿no? Un mundo lo más inclusivo posible. Pero esas son las ideas a las que pienso o quiero pensar que todos tendemos, ¿no? O sea, el mejor mundo posible, el mejor futuro posible. El camino no es fácil, pero no es fácil porque No. estamos en un tire floja y ya sabemos que es un problema, pero ahí está la educación, la nueva educación, y ser más éticos y sostenibles que nunca, que esto no paro de repetirlo, porque ya estamos en un punto muy complicado. Medioambientalmente es complicadísimo ahora mismo la situación en la que estamos, es muy peligrosa, y con una tecnología cognitiva creciendo sin parar, que es la inteligencia artificial, también hay peligros que hay que estar muy atentos a ello. La ética y no tener prácticas que no nos benefician para nada es súper importante. Por ejemplo, si yo tuviese una empresa y desarrollo con un modelo open source, le hago un reentrenamiento y desarrollo mi propio modelo adaptado para tal cosa. Yo como empresario tengo una responsabilidad ética enorme y también política colectiva. ¿Por qué? Porque si yo para ganar más dinero no limpio los datos y me dan igual los sesgos que traigan y tal, o uso fuentes de... no, y me da igual todo porque lo que quiero es rápidamente ganar dinero y lo introduzco en el mercado y encima tengo prácticas incorrectas usando lo que ya sabemos, mecanismos de propaganda o etcétera, etcétera. Claro que voy a introducir algo malo en el mercado, pero ¿quién lo ha hecho? El ser humano. Porque he preferido ganar dinero que aportar algo positivo a la humanidad. Entonces, nos tenemos que mirar a nosotros mismos y decir, vale, antes aportabas algo malo porque estabas, por ejemplo, hace 50 años medioambientalmente estabas nada concienciado y ocurría que estabas en mitad del Pacífico y cogías todo el plástico y lo tirabas aquí, de un barco pesquero o lo que fuera, ¿no? Ahora tenemos una isla del tamaño de Francia en el Pacífico, de plástico. Las consecuencias son las que son. Ahora es cuando hay que poner foco en la ética, es decir, no es si gano más o si gano menos, sino si todos podemos acabar teniendo una cierta calidad de vida como siempre ha sido en este planeta. También otro melón es el de la energía que consume la inteligencia artificial,
que está relacionado con el medio ambiente. O sea, el problema no es nada fácil, es muy complejo. Y recuerda que difícil y complejo son dos cosas totalmente distintas. Lo complejo cambia cada día, a cada momento. O sea, todo lo que es su estructura y variables cambian constantemente. Entonces, que ahí la IA nos puede ayudar. Entonces, el camino para mí es empezar por uno mismo. Más que nunca nos tenemos que ver a nosotros mismos y decir, ¿hacia dónde voy? ¿En qué mundo quiero vivir? Por tanto, me toca a mí, aunque somos yo 1.300 millones, otra gente no lo haga, me toca a mí ser lo más correcto posible, ¿no? Lo más íntegro posible, y si puedo dar ejemplo, mejor. Aunque falle, porque todos fallamos y tal, y ser 100% íntegro es muy difícil. Pero hoy toca eso. Ayer veía un vídeo de cómo dar ejemplo a un padre a unos hijos, ¿no? Entonces eran ejercicios y era buenísimo porque el padre se ponía en una escalera mecánica donde había una chica delante con una minifalda y entonces el padre le enseñaba al niño, mira, no, esto no se debe ver, vamos a poner la chaqueta delante. Después salía una señora con bolsas y lo llevaba a ayudar a la señora con las bolsas y le explicaba, no, la señora está muy cargada, nosotros tenemos más fuerza. Tal. Eso es dar ejemplo. Y ya hemos visto lo que pasa si abandonamos a la gente joven en un sistema educacional que está en experimentación. Es peligroso, ¿no? Es decir, hay que velar por la estructura familiar, hay que velar por los jóvenes, por los nuevos, porque eso cambia el mundo. Si tú no le das la educación más correcta posible o la más sólida posible a un joven, un adolescente o a un niño, pues te va a volver como un boomerang más adelante. Y a ti, que a lo mejor sigues y ya tienes una cierta edad. Entonces, la educación es un pilar, la solidaridad es otro, y volver a los valores humanos serían otros, los tres pilares del tecnohumanismo, y poner foco en ética y sostenibilidad, ética y sostenibilidad. Y esto es un mantra que repito constantemente. Lleva a ser un pesado, pero hay que ser pesado con un mensaje tan importante y yo creo que claro para arrojar luz, esperanza y posibles soluciones. Pero fáciles no son. Nos enfrentamos a una época histórica que es muy compleja y bueno, yo apuesto por el ser humano, por su enorme creatividad, su enorme talento y que juntos siempre hemos logrado superar unos desafíos gigantescos. ¿Por qué este no lo vamos a lograr, ¿no? Superar el desafío en el que nos encontramos ahora mismo. Entonces yo apuesto por nosotros, por ti, por mí y por todos. Esto, ojalá. Me parece una buena apuesta. A ver, ojalá salga muy bien. Si una ella toma una decisión que errónea, que tiene consecuencias graves, ¿quién es el responsable? ¿El desarrollador, la empresa, el usuario, el gobierno que lo ha dejado hacer? ¿Cómo, pues por ejemplo, los más típicos que tenemos últimamente son accidentes con coches autónomos? ¿Quién es el responsable del accidente? Bien, vamos a hablar de Chernobyl, para hacer una analogía. En los últimos documentales y tal, Chernobyl no estaba protegida desde un principio. Y la propia KGB que estaba allí decía, esto va a explotar sí o sí. ¿Quién fue el responsable? Pues hubo muchos responsables, desde el propio gobierno, supervisores, querer ir rápido para ganar la carrera nuclear, los propios trabajadores, la KGB. O sea, todo el conjunto de personas que estaban relacionadas con ese entorno tuvieron parte de la responsabilidad. Y al final se quedó como, fue un accidente. Fue un accidente porque tenía unas paredes de así, del bloque del 8 de una casa. Eso era lo que protegía el reactor nuclear, que tenía fisuras. La IA toma una mala decisión, una decisión gravísima. Por ejemplo, abrir las compuertas de la presa de Los Ángeles y se produce un caos terrible. Eso no debería ocurrir nunca. Por ejemplo, hablamos de inteligencia artificial integrada correctamente y humanocéntrica a aquella que nunca podrá tomar ese tipo de decisiones. Porque al final de la cadena de decisiones, la cadena operativa, siempre debe estar una persona. Siempre. Eso no puede ocurrir. No puede ocurrir que una IA esté conectada a la apertura de un desastre o abrir la caja de Pandora. Eso es vacío. Por ejemplo, otra analogía. La Tercera Guerra Mundial no estalló en los años 90 porque una persona se negó a pulsar desde un submarino atómico soviético en el Pacífico el botón final. El sistema había fallado. En el submarino se alertó el DEFCON 2 o lo que fuera que tenían de que Estados Unidos estaba atacando con misiles en la Unión Soviética y ellos tenían que lanzar los suyos. Si hubieran lanzado los suyos por ese error, entonces sí se habría desatado. Pues la persona, ese oficial soviético, dijo, no, vamos a salir a superficie y quiero verlo con mis propios ojos. No me voy a fiar de las máquinas. No puedo pulsar este botón sin verlo con mis propios ojos.
Y eso se sabe muy poco. A día de hoy, ¿cómo evitar eso? Pues ya te digo, es decir, en todas las instituciones, empresas, gobiernos, en todo, tiene que haber una persona siempre. Que esto también está relacionado con el cambio de la fuerza laboral. Es decir, hay nuevos puestos, como el supervisor de las decisiones de la IA, que todavía no se están cubriendo. Estamos en transición. Así ya empezamos a mantener al menos lo que nos ha funcionado hasta ahora. Si hay una persona, esa persona no va a abrir las compuertas por ningún fallo extraño de la presa para que muera a media ciudad de Los Ángeles, ¿cierto? Por tanto, la IA no debería llegar nunca a cosas críticas. O como por ejemplo poder tomar el control de un avión y estallarlo contra unas torres. Eso debe cambiar. O por ejemplo, en la conducción autónoma es más complicado porque todo se desarrolla más rápido, pero el ser humano no debería dejar toda la conducción al 100% en manos de la IA, y más cuando hay tráfico denso. Deberían haber modos manual, semiautomático, automático, etcétera, para que puedas coger el control rápidamente. Pero igualmente esto, Pedro, por ejemplo, el famoso, el dilema del tranvía, ¿no? Que tienes un tranvía que está lanzado y va a atropellar a 5 personas y tú tienes, bueno, tú tienes la capacidad de coger una palanca, desviarlo y meterlo en otra vía donde hay otra persona. Y dices, bueno, pues tomo esta decisión, no la tomo, mato a esta persona, no la mato. Al final me imagino que eso van a ser cosas que van a entrenar a la IA con esto. Pero, y sí que es verdad que cuando se da en la realidad, igual esta supervisión humana no siempre se va a poder dar, porque cuando pasa un accidente, por definición, pasa muy rápido. O sea, tú no puedes decir, oye, pues ya no puedo tomar la decisión la IA, tú coge el volante. Y dices, joder, Claro. ahora a estas alturas me das el volante, yo no puedo reaccionar ya. Hombre, no es coger el volante, sino es poder activar algo que haga que la IA, por ejemplo, frene o tome otra decisión distinta que no tenga que ver con esos dilemas. El dilema en sí es casi irresoluble, porque si siempre alguien tiene que perder, pues eso es lo que hay. No hay una solución de que aquí ganaron todos, y eso ocurre todos los días, es decir, efectos que no puedes, o sea, no puedes evitar. ¿No? Cosas que suceden y dices, mira, es que se le iba a caer una lavadora encima, le metí un empujón para salvarle la vida, pero se estrelló contra la pared y se abrió la cabeza. Pues si la opción era o se abre la cabeza o le cae la lavadora encima, ¿qué haces? ¿La empujas o no la empujas, no? Tú la intentas salvar. La IA siempre intenta tomar la mejor decisión posible. Si a veces, porque todavía no está desarrollado al nivel que queremos, toma una decisión equivocada y mata en vez de a 5-1, es lo mismo que haría un ser humano. Estamos extendiendo lo que nosotros haríamos a una herramienta nuestra pensando que esa herramienta está funcionando mal. Y no, ya eso es parte de la vida. La vida es como es, ¿no? Cuando tú sales a la calle te estás exponiendo, arriesgando, cuando respiras aire. O sea, cuando se dan esas situaciones, yo creo que lo mejor, y de hecho tengo amigos trabajando en esto, lo mejor es que la conducción autónoma no llegue al 100%. Que siempre haya mecanismos, y están por desarrollar y pensar y diseñar, que siempre haya mecanismos que le den el control al ser humano. Y que usen también quizás IAs más sencillas para que sea lo más rápido posible. O sea, hay mucho que estamos al inicio, hay mucho todavía que pensar. Una cosa que pasaba con los Teslas, por ejemplo, es que se actualizaban el sistema operativo a través de Starlink, genial, porque se te actualizaba solo y fantástico, transparente, todo pensado fantásticamente, pero no pensaron que si tú ibas por el desierto con el Tesla y se actualizaba y el satélite giraba y se perdía la conexión, la actualización bloqueaba todo el sistema. Y como no había modo manual, te quedabas tirado en el desierto, sin poder arrancar el coche manualmente. Ostras, no habíamos pensado en ello ya, porque estamos evolucionando y desarrollando todas estas herramientas. Entonces, ¿quién tiene la culpa ahí? El pobre hombre tirado al desierto que lo tienen que ir a buscar, tal. Claro, le pidió responsabilidades a la empresa, pero la empresa le dijo ya, pero es que hay tantas cosas que pueden pasar que esto lo iremos arreglando poco a poco. En el caso de la pregunta que tú dices, una mala decisión grave, grave, gravísima, ¿quién tiene la culpa? Yo creo que la responsabilidad es compartida. Pero evidentemente nuestro sistema dice, oye, la empresa tiene que tener unos seguros y tiene que dar coberturas porque no vas a encarcelar al empresario, pero sí tiene que haber seguros, coberturas, indemnización, etcétera, etcétera. Si es a gran escala, pues ya entran todas las aseguradoras, entra el gobierno, entran los planes de ayuda, entran emergencias y tal. Entonces, imagínate que lo de la Dana en Valencia hubiese sido producido por un fallo de la IA, que no alertó que vamos a ir a la empresa que desarrolló esa IA. No, es compartida porque es un desastre de tal magnitud que nada,
no soluciona nada que pongamos al desarrollador o a la empresa desarrolladora en la cárcel. Vale, pero el problema lo tenemos, ¿no? Entonces, es difícil porque es una herramienta en desarrollo. Entonces, fallo para ver. Fallo para ver. La IA no es perfecta y nunca lo va a ser. Vamos a tener muchos fallos. Entonces, es pensar y diseñar todas las situaciones posibles de riesgo e ir viendo cómo las vamos solucionando. Entonces, yo soy, por ejemplo, humanocéntrico. Yo pienso que toda la inteligencia artificial debe ser humanocéntrica. Porque nosotros ya tenemos cientos de miles de años de experiencia en solucionar muchas situaciones, una adaptabilidad enorme, neuroplasticidad, resiliencia, flexibilidad. Tenemos muchas herramientas cognitivas buenísimas. Yo creo que el ser humano en ese sentido no puede ser desplazado. Un error total. La automatización al 100% no existe. Ya hay casas de empresas que han automatizado al 100% y tienen que volver a las personas. Que hay mucha casuística que necesita personas. Pero sí que va a haber un cambio, ¿no? De cómo es una empresa a día de hoy y cómo acabará siendo y en general toda la sociedad. Pero eso es lo que pienso yo. Responsabilidad compartida. Y a día de hoy, por favor, no pongamos a la inteligencia artificial a tomar decisiones complicadas que sean un gran riesgo para nosotros. Eso no se debe hacer. Y Pedro, tú a nivel de regulación, que lo comentamos ahí un poco antes, ¿quién crees que debe establecer las reglas de la IA? ¿Gobiernos, las empresas privadas, una entidad global? ¿Cómo lo ves? Los gobiernos, no, las empresas no. Las empresas, de hecho, están pidiendo ya que se las regule, que se regule todo el desarrollo de la inteligencia artificial y que sean los gobiernos los que nos protejan. Europa en eso intenta ser líder y, bueno, lo ha sido siempre y intenta seguir liderando. Entonces, los gobiernos, los legisladores, la ley, sí, tenemos un problema porque todo va muy rápido. En un momento dado que se nos escape, que haya un frenazo total y punto. ¿No? Es decir, fíjate con la pandemia. Nadie pensó que de un día para otro nos iban a decir cada uno que se quede en su casa, ¿no? Entonces, hay mecanismos para cuando la cosa se pone muy, muy complicada, que haya una parálisis en plan push de... ¿Tú crees que estamos en esto? Bueno, en los inicios del año pasado, ¿no? Que hubo esta carta de los principales, aparte empresarios de IA, que dijeron, oye, tendríamos que parar 6 meses. Es imposible, el tren ya está en marcha, ya no se puede parar El esto. tren está en marcha, no se puede parar, no se puede parar, evidentemente. O sea, deberíamos parar para reflexionar. No, el tren está en marcha y riesgos y peligros hay, ¿vale? Pero también puede salir bien. Entonces, como todo, pero mira la situación geopolítica y la guerra. Estamos en lo mismo. Y lo que hablaba antes, el medio ambiente, estamos en lo mismo. Es decir, la inteligencia artificial es otro de los riesgos existenciales, pero no es el único, no es como todo el foco. Estamos súper bien y ahora aparece esto. No, eso no es real. Tenemos riesgos existenciales. Uno es la guerra automatizada y la situación geopolítica mundial, que es un riesgo enorme. Otro es el medio ambiente, no podemos destrozar el planeta porque es el único que tenemos, no hay otro sitio donde vivir. Otro es la energía, necesitamos energía porque queremos mantener nuestro nivel de vida, nadie quiere perder sus privilegios. Y ahora se suma la inteligencia artificial, que son herramientas cognitivas, es decir, ostras, esto es un nuevo terreno, hay que pensar muchísimas cosas. Si ya estábamos pensando en 1000 historias que teníamos que resolver, viene una más a sumarse para agrandar la lista de cosas en las que tenemos que pensar. Eso es lo que ha sucedido. Ni ficción Terminator, ni nada de nada. Simplemente tenemos que resolverlo. ¿Tú crees que es una de las herramientas que puede ayudar a resolver los otros problemas Sí, sí, anteriores? sí, 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 totalmente. Mira, yo voy a hacerte una confesión, que este es un podcast que lo merece. Claro, Superhumanos, bueno, voy a enseñar mi libro porque ya ahora mismo creo que me tengo que ir en breve, que me da mucha pena porque estoy súper a gusto. Vale, este primer libro es El despertar de la conciencia, es una trilogía, la trilogía del cambio. Después vendrá un segundo libro que va a explicar posibles soluciones a todos estos problemas relacionados con la inteligencia artificial, tocando muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el de la fuerza laboral. Soluciones con las que voy a crear papers científicos primero, para que sigan el método científico, no cosas que yo escribo en prosa. Y después el tercero es nueva era, porque hay un melón que no hemos abierto que es el de la cuántica, la de la computación cuántica, inteligencia artificial cuántica, que también es inminente, ¿vale? Y será otra que se sume, ¿eh? Pero ahora estamos en esta. La inteligencia artificial se ha sumado a los riesgos existenciales. No nos queda otra que solucionarlo. Y como tú bien dices, el propio problema puede ser la solución. Entonces, si lo hacemos correctamente, y vuelvo a lo mismo, si nos damos cuenta de todos estos riesgos existenciales y empezamos a intentar ser lo más íntegros posible y desarrollar una ética respecto a todo esto
y no seguir en la narrativa del siglo XX de ganar y crecer, ganar dinero y crecer infinitamente y toda esta historia que está muerta o debería morir en breve. Pero no creo que las personas de a pie, las personas que componemos realmente la especie humana, no los casos aislados locos, nos hemos dado cuenta que hay que tratar estos riesgos y estos peligros ya, que estamos perdiendo el tiempo ahora mismo por no estar en ello cada uno de nosotros. Yo creo que es así, entonces vamos a poder usar la inteligencia artificial para que resuelva estos problemas. Y la confesión que quería hacer es que, como estoy escribiendo esta trilogía, la relación que tengo con la guía es en torno a todo esto, a intentar solucionar y buscar esas soluciones. Por eso te dije que ya voy a dar soluciones en el segundo libro y las voy a hacer paper primero, paper científico. Porque llevo mucho tiempo usando la inteligencia artificial para intentar encontrar las soluciones. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo soy un puente entre el conocimiento de toda la humanidad, de toda nuestra historia, que es lo que hemos hecho con la inteligencia artificial, poner en un solo contenedor todo nuestro legado y crear una tecnología que te da acceso a todo nuestro conocimiento a tiempo real y encima de forma razonada, filtrada, con razonamiento. Es el momento perfecto para que cada uno de nosotros intente buscar las soluciones, porque la herramienta la tenemos. Hace 20 años no. Hace 20 años yo te decía, ¿cómo puedes resolver el problema medioambiental, el cambio climático? Entonces yo no puedo. Ahora sí, porque está en tu mano. Todo lo que necesitas para resolver el problema medioambiental está en tu mano y en la mano de todos nosotros. Este es el llamamiento que hago. Despertemos. Tenemos la herramienta. Maravillosa forma de acabar, mi querido Pedro. Muchísimas gracias, Lloyd. Ha sido un verdadero honor y un placer. Ha sido un placer. Ya has abierto unos cuantos melones que nos quedan por explorar, pero como ya va a haber segundo y tercera parte del libro, pues ya tendremos ocasión. Te agradezco muchísimo tu tiempo y haber compartido esta visión tecnohumanista de la evolución de la IA, que espero y creo sinceramente que va a ser el camino que como sociedad y especie vamos a seguir. Más nos vale que así sea. Más nos vale. Y dejaré en las notas del podcast, obviamente, pues el enlace a tu libro para comprarlo y a tu web, y donde también tienes un libro que es vivo. Hay un libro sólido y hay un libro líquido donde vas aportando, pues obvio, como no puede ser de otra manera en este ámbito, pues noticias y cambios y actualizaciones sobre lo que ya has escrito. Así que muchísimas gracias y te dejo ir ya, que hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Lloyd. Ha sido un verdadero placer y muy entretenido y ameno. Ha estado comodísimo y he podido dar el mensaje. Me ha dado la oportunidad, que era lo más importante. Gracias. Te espero Fantástico. en la próxima. Seguro. Chao. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de Decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.